Sí, yo creo que lo que podemos hacer como para organizarnos un poco más es comenzar como vienen en el orden de las diapos y tomarlo, o sea, lo más significativo y lo que pueden llegar a tomar. Y bueno, nada, y si alguno tiene alguna pregunta, si quieren ir poniéndolo en el chat o si lo quieren ir compartiendo y vamos, en tal caso, terminamos la diapo y hacemos como para no ir cortando y que se interrumpa o se haga demasiado extenso. No sé qué opinás. Bueno, dale, hacemos así. Yo había preparado también un poquito un resumen que no es ni más ni menos que la información que está en los Power, pero bueno, le quité lo que me pareció que no lo podían llegar a tomar, así que si quieren arrancamos. En primera línea, un poco lo que viene mencionando la diapo, ¿no? ¿Qué son los embarazos de riesgo, ¿no? El concepto en sí. El embarazo de riesgo consiste en que cuando algún factor que puede complicar la salud de una gestante, el curso o el embarazo o la salud incluso de la gestante y del feto. Y dice que ocurre entre un 5 y un 10%, porque la tasa de incidencia es baja, pero no deja de ser a veces significativa. Y después la diapo menciona qué son los cuidados preconcepcionales, prenatales, y bueno, sirve un poco, ¿no? En poder prevenir, en poder detectar y diagnosticar las patologías o situaciones de riesgo que se presentan en la consulta y tratar de disminuir, esto era una pregunta del parcial, el impacto sobre el curso del embarazo, la salud, la gestante y del feto también. La planificación adecuada del embarazo y en el caso de que quiera interrumpirlo, ¿no? De que tenga el acceso al IVE y al ILE. Los cuidados preconcepcionales, entonces, para ampliar un poquito más, mencionamos que era la planificación del embarazo, ¿no? Sobre todo poder identificar cuando el embarazo viene de riesgo, porque, bueno, se mencionan patologías crónicas, obstétricas, bueno, también familiares, o que la persona manifiesta algún consumo de alguna sustancia, o situación de violencia, como menciona un poco el Power, la salud integral general, ¿no? Que pueda manifestar la persona y que nos pueda tirar alguna indicativa. Y en base a eso, ¿no? Poder tomar una decisión consensuada con la persona de qué podemos hacer, qué podemos indicar, o en definitiva, qué podemos ofrecer. Entonces, estas consultas preconcepcionales no es ni más ni menos que un poco la pesquisa, ¿no? De todas estas situaciones de riesgo. Y además nosotros aprovechábamos en esta consulta para indicar el ácido fólico. El ácido fólico, ya lo vimos en la primera parte, de que se indicaba que eran 3 meses antes del embarazo y hasta 12 semanas de amenorrea. Entonces, y las indicaciones eran, en este caso no lo especifica, pero anteriormente ya lo teníamos, que era de 0,4 miligramos para prevenir defectos del tubo neural y era de 4 miligramos enteros para evitar la recurrencia. Es decir, si la persona ya tuvo un antecedente, se diagnostica esta cantidad. Bueno, y después la vacunación, que es lo que venimos siempre mencionando, controlar bien el esquema. Si le falta completarlo, ahora cuando lleguemos a la parte de vacunación vemos cuáles eran las que no se podían dar, las que sí. Y después menciona también esto, ¿no? De aprovechar y ver si también hay detección del cáncer cérvico-uterino, y las recomendaciones de los hábitos generales, ¿no? De lo que es la dieta, la alimentación, el ejercicio. Y bueno, nada, esto de identificar, ¿no? Si fuma, si toma y demás, para bueno, intentar promover esos cambios en esos hábitos. Después, siempre nosotros sabemos que en cada consulta nosotros tenemos que medir la tensión arterial, el peso, y después nos recomendaban en todas las consultas también ir acompañando con la medición de la altura uterina, ¿no? Y acá algo menciona el texto que habla de, bueno, pero esto ya es propio de la prenatal, que era la indicación del hierro, el calcio, los suplementos,
pero ya en la consulta prenatal, no en eso también fue una pregunta de parcial, si estaba indicado en la consulta preconcepcional, indicarle el hierro y el calcio, y eso ya no es así, sería propio de la consulta prenatal. Así que bueno, ya mencionamos un poco lo que eran las indicaciones de lo que era el ácido fólico y demás, de toda esta pesquisa de patologías y todo este tipo de cosas. Y después la diapo un poco empieza a saltar, ¿no?, al diagnóstico del embarazo en sí, ¿no?, el primer trimestre. Bueno, dice que en el caso del embarazo que no sea viable es porque no se ve el saco gestacional o no se escuchan los latidos, que había que repetir la ecografía. ¿Se acuerdan que podía venir la paciente puede venir con una fecha clara de la fecha de última menstruación, el FUM, y acompañamos con la eco para sacar una fecha probable de parto. Y además, para también identificar en qué semana de gestación está, si condice con lo que manifiesta la paciente. Y bueno, en el caso que sea la 7ª semana, por ejemplo, y no se identifique el saco o no se identifique el embrión, digamos, bueno, ahí ya podemos tener nosotros como una pauta de alarma de que quizás sea o un embarazo múltiple o que tengamos que repetir la ecografía. Yo, si mal no recuerdo, fíjate, Mel, si decía a las 2 semanas, se repetía. Repetir la ecografía a las 2 semanas. En líneas generales, a la 6ª semana debería presentar latidos, ¿sí? Pero bueno, no siempre es así, por eso mencionamos que pueden ser embarazos múltiples, aunque también puede ser de que no se esté desarrollando o que sea un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que se está llevando a cabo, digamos, en cualquier otra parte, o sea, digamos, puede ser en las trompas o que haya migrado, pero en líneas generales se suelen dar más a nivel de la trompa uterina. Así que bueno, eso se repite. Después, algo que nosotros vimos también y que es muy importante y que esto sí lo toman, son los screening, ¿no? El screening de la semana 11 a la 13.6. Y bueno, ¿en qué consiste? Para identificar el riesgo aumentado de anomalías cromosómicas fetales, en la sospecha de malformaciones fetales, en el riesgo aumentado de la preeclampsia, que en esta parte de la unidad curricular tuvo como mucha preponderancia, ¿no? Todo lo que eran patologías, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes y demás, así que hay que prestarle bien atención. Y también fue una pregunta de parcial si se podía identificar más que nada con el SCAM, y siempre hubo ahí como una confusión, se prestó la confusión, y nada, el screening sirve para eso. Sirve para... Es un cribado, sí, es un cribado, así que sirve para identificar estas cosas. Y además, un poco, ¿no?, la restricción del crecimiento también uterino. Acuérdense, por ahí, para tener un poco en cuenta siempre este periodo en el que se realiza este tipo de estudios, de la 11 a la 13.6, es bueno, ¿no?, darle la chance a la gestante de que en el caso que haya una malformación, si decide la interrupción del embarazo, bueno, está dentro de las semanas. Bueno, bueno, esos son los estudios del primer trimestre, ¿no? Y después pasamos a lo que sería el SCAM fetal. Retomamos. Recuerden que durante el embarazo, digamos, el seguimiento actualmente son de 8 consultas, salvo que haya alguna patología, bueno, se requieran de más consultas, pero bueno, está indicado que sean 8, antes eran 5, ahora se agregaron a esta cantidad. El SCAM fetal se realiza de la semana 19 a la 24 y nos sirve como para terminar de confirmar, ¿no? O sea, digamos, si en el screening saltó, ¿no?, por ejemplo, que hay alguna patología,
bueno, en esta semana ya hay un avance más, o sea, en cuanto a semanas, y podemos identificarnos la sospecha de malformaciones fetales. Bueno, acá dice más una evaluación estructural y morfológica porque se supone que está más desarrollado, ¿no? Entonces ya se pueden identificar otras cosas. La medición de la longitud cervical, el riesgo de amenaza de parto prematuro, las alteraciones del líquido amniótico, de la placenta, que ahora vamos a hablar todas las alteraciones que hay, ¿no? De la placenta previa, del acrecentismo y demás. Y si hay acá lo menciona también, si la inserción es baja. Y bueno, esto es básicamente para lo que sirve el scan fetal. Después menciona algunos laboratorios que se piden en cuanto a infecciones. Es importante detectar todo lo que es la parte de serología, Chaga, toxoplasmosis, sífilis, HIV, y el virus era de la hepatitis B. Eso es muy importante. Después los urocultivos siempre son también todos por trimestre, siempre se piden para identificar si ahí existen infecciones urinarias que a veces pueden cursar hasta asintomáticos. Y que también acá más adelante, cuando hablemos de infecciones, lo va a mencionar. Y otra cosa que se pide entre la semana 35 y la 37 es la hormona de la inmunoglobulina, que era para medir las hormonas sexuales. Otra cuestión, no sé si alguno toma apunte o se va siguiendo por la diapo, pero bueno, durante la semana 24 y 28 de gestación también se pide la prueba de la tolerancia oral de la glucosa. No sirve pedirle antes y tampoco después. Así que es importante que sea acá en esta semana, 24 y 28. Y después se miden las alteraciones que se puedan estar produciendo a nivel renal, hepática y hematológica, que tiene que ver propiamente con más que nada las patologías que fueron mencionando. Bueno, nada, de lo que es por ahí diabetes, la hipertensión sobre todo, y demás. Y una vez que estamos en el tercer trimestre del embarazo, también se hace el seguimiento de la restricción, del crecimiento, la macrosomía fetal, la colestasis, que era otra de las patologías, las alteraciones placentarias, como vimos también, y la hipertensión inducida por el embarazo. O sea, más que nada se hacen el seguimiento de las patologías y también seguimos con la parte serológica cuando alguno nos daba positivo, por ejemplo en TORCH, si te acordás, que bueno, es lo que mencionamos más arriba. Si indicamos algún tratamiento, vamos haciendo el seguimiento por trimestre para ver cómo viene. Bueno, y después pasamos al seminario ya número 8, que es sobre el trabajo de parto y nacimiento. Y bueno, hablamos un poco de las patologías, las urgencias, las emergencias y las distocias que puede presentar la gestante, ¿no? La gestante por un lado y también el feto en sí. Habla de la gestante a nivel materna, de todo lo que puede producirse, de partes blandas, las restricciones óseas, las partes blandas. Y a nivel fetal, bueno, cuando vimos que se podían presentar bueno, nada, que podían venir de hombro, oválico, incluso transverso, y que se pueda dificultar el nacimiento, o asimismo que también haya mucha estrechez en la gestante y el bebé tenga, por ejemplo, más de 4 kilos. Entonces, esa desproporción también puede hacer que se complique el parto, ¿no? Identificar estas cuestiones de antemano nos permite saber qué maniobras realizar o si la persona necesita otro tipo de atención, que no se la puedo dar en la maternidad porque, bueno, no tengo la preparación de las CONE en el caso que se vaya, por ejemplo, a complicar. Bueno, no sé si quieren que pasemos directamente a las patologías.
Bueno, bien. Vamos a hablar primeramente de la hipertensión. Acá es algo que estos valores que tiraron acá en la diapo fueron tal cual las que tomaron como criterio, ¿sí? Si hablamos de una hipertensión en el embarazo de 140-90, se realizan 2 tomas separadas dentro de las 6 horas, luego de la semana 20 de gestación, porque tanto la hipertensión como la diabetes se diagnostica a partir de la semana 20. O sea, ahí se puede decir que es una hipertensión gestacional o una diabetes gestacional. Después vamos a ver que también hay una parte crónica que puede ser que la persona ya la tenía previamente y se embarazó con este antecedente, ¿no? Pero bueno, hablamos de gestacional a partir de la semana 20 en adelante. Eso no quiere decir que sí o sí se tenga que presentar en la semana 20, sino que puede aparecer, no sé, en la 24, en la 27, etcétera, etcétera. Bien, entonces, retomamos. Dijimos que una presión de 140-90 se debía realizar 2 tomas separadas dentro de las 6 horas, luego de las semanas 20 de gestación, en una persona que no tiene antecedentes de hipertensión, ¿no? En uno de los parciales mencionaba que había que dejarla en observación y bueno, y hacer este control, ¿no? No son criterios para, digamos, mandarla a la casa. Sí o sí la tenemos que controlar. Y después la de 160-110, que ya no requiere de una confirmación de la persona que sea hipertensa, sino ya que es imperativo el tratamiento urgente. Es una persona que tiene que ser derivada, sí o sí, con traslado, y obviamente que se va a hacer el tratamiento correspondiente, porque son parámetros bastante altos para una persona que está en una etapa de gestación, y obviamente si no lo está también, pero digamos los manejos son diferentes. Eso está en el parcial, seguramente ya los que tuvieron lo habrán visto y se lo habrán tomado, me imagino, la mayoría. Después, un poco lo que veníamos diciendo, que existe una etapa como crónica, que era previa al embarazo, y que obviamente que continuó. Después habla más adelante de la bibliografía también que transcurre durante el embarazo y que a veces puede tener como empeorarlo, ¿no? Y llevar a la eclampsia, la preeclampsia y demás. Y después la que desarrollaba durante la etapa del embarazo a partir de la semana 20 en adelante. La presentación clínica, decía la diapo, que abarca un espectro que va desde asintomático hasta el compromiso severo de daños en los órganos blancos, ¿no? Que puede ser, no sé, disfunciones a nivel orgánico en líneas generales, porque puede generar daños renales, hepáticos, coronarios, etcétera, etcétera. Ya un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la crónica era antes de la semana 20, ya venía con esta patología arrastrándola, y bueno, nada, dice que tiene mucha prevalencia de desarrollar preeclampsia durante el embarazo. Después tenemos 2 gestacionales. La gestacional, que es después de la semana 20, pero que no presenta proteinuria. Entonces, eso ya me da si no presenta proteinuria es como que está en este estadio particular. O sea, es una persona hipertensa, pero está en esta etapa gestacional. Después tiene la transitoria, que dice que, bueno, que nada, que comienza a partir de la semana 20, pero a partir de ahí, en las siguientes mediciones, y lo va resolviendo un poco, ¿no? A veces lo tiene, a veces no, pero bueno, no es tan recurrente. Distinto es la etapa de la preeclampsia, que sería un pasito más, como no, agravando la situación, que, bueno, nada, está elevada la presión arterial, y sí empieza a aparecer la proteinuria y las disfunciones orgánicas en las gestantes, ¿sí? Esto siempre se acompaña, obviamente, es un poco la clínica, como venimos viendo, la clínica de los laboratorios, ¿no? Que nos van tirando, hay como las pautas. Por ejemplo, no sé, la creatinina, la urea, etcétera, etcétera. Acá un poco más adelante habla de
las alteraciones hematológicas, como la trombocitopenia, que es las plaquetas en sangre menores a los valores no los toman, creo. Eso no estaban creo que en ninguno. Y después habla de la coagulación intravascular diseminada, que yo no la tenía en su momento cuando leí el Power, y lo busqué, bueno, nada, que es en realidad como una coagulación excesiva. Después hemólisis y el síndrome de HELP, que viene preeclampsia, eclampsia, y como último el síndrome de HELP, que ya es como particularmente esto de las fallas hematológicas, renales y hepáticas, yo le llamo triología, pero bueno, nada, es más que nada porque ya hay todos esos valores que comprometan esos sistemas, por decir una manera, van a estar sumamente modificados y alterados. Después tenemos los renales que dijimos, que la creatinina mayor a un miligramo, en una persona normal se supone que va para las embarazadas de 0,5 a 0,8, así que 1 ya estaría como, siempre vieron que dicen que 2 puntos por arriba del parámetro ya da, o que está alto o que está bajo. Bueno, 1 miligramo se supone que está alto. Las alteraciones hepáticas, por su lado, lo que es la GOT o la GPT, mayores a 40, y en este caso particular podía ser de que presente dolor o no en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, y las alteraciones pulmonares, como cuando estaba en un estadio muy avanzado, es que presente edema pulmonar. Nada, los valores tampoco de las proteínas, las enzimas hepáticas, tampoco creo que las pidieron, aparte siempre te dan los rangos, pero bueno, nada, saber de que estén elevadas puede, y después acompaña la clínica con dolor o sin dolor, también es un indicativo. No sé si esta parte si están haciendo alguna pregunta, porque en realidad lo que estamos haciendo es como recalcar lo más importante, me parece, de cada diapo. ¿Qué decís, Mel? Perfecto. Bueno, después tenemos que también hay alteraciones neurológicas, que son las cefaleas severas sin respuesta al tratamiento. El clonus, que era que habíamos buscado con Mel la vez pasada, y era como una especie de espasmos musculares. Alteraciones visuales, visiones borrosas, los escotomas. Los escotomas centellares son cuando también la persona, cuando a veces entramos a un lugar oscuro, que después de haber entrado el sol y vemos así como destellos, bueno, sería eso. Y o cegueras, alteraciones del estado de la conciencia. Y después pasa directamente a la eclampsia acá, que la podemos leer, pero en realidad me parece que para organizarnos está bueno, quizás algunos ya estén más avanzados, si no, que venimos entonces con la hipertensión crónica, que era la que ya teníamos, la gestacional transitoria, y después pasábamos a, ya me estoy, y la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de HELP. Este sería como el orden en cuanto a lo que es la hipertensión arterial de menos a más, a un estadio más grave el HELP, como dijimos. No sé si, Mel, nos organizamos con el manejo de la eclampsia, si definimos preeclampsia, eclampsia. Mira, en cuanto a los trastornos hipertensivos, mencionaba, ¿no?, que la preeclampsia y la eclampsia eran como que tienen mayor incidencia. O sea, menciona la bibliografía y dice que tiene como un 10%. Y, por ejemplo, lo que era
el síndrome de HELP era solamente un 4,4. Quiere decir que hay menos personas que llegan a estos estadios más graves y que sin embargo hay mayor incidencia en preeclampsia y eclampsia. Yo de ahí no tomaría mucho más que eso, ¿no? Obviamente que son las causas de mortalidad materna y neonatal que tienen como, bueno, nada, mayor incidencia, todo lo que refiere a lo que es la hipertensión. Después, para mí, para organizarnos, podríamos seguir o seguimos con el tamizaje de lo que es el primer trimestre, ¿no? Esto de saber que tenemos que tomar la tensión arterial en todas las consultas, iríamos derecho, decís, porque, por ejemplo, nosotros antes habíamos hablado un poco de en qué consistían las consultas preconcepcionales y por ahí en las prenatales dijimos, ¿no? Sí, durante la concepción, en el primer trimestre, ¿no? De que teníamos que tomar la tensión arterial, las pautas de alarma, ¿no? Darle indicaciones al paciente, ¿no? De las pautas de alarma, seguir con la parte de los antecedentes personales obstétricos y familiares que no se pudieron pesquisar quizás antes o que haya alguna modificación, estar atentos a eso, los laboratorios de todos los trimestres que pedimos, se indica el screening y el riesgo de la preeclampsia si es necesario, si ya pudimos identificar a partir del screening. ¿Se acuerdan que acá era particularmente donde empezábamos a indicar la toma del ácido acetilsalicílico, que era la aspirina? Por eso me parece que es importante que ahora que estamos hablando en la consulta concepcional, en el primer trimestre, a partir de esta identificación que ya nos arroja el screening, ya empecemos a la persona a darle de manera preventiva el ácido. Y también habíamos mencionado de que en esta etapa se indicaba el hierro, los suplementos y el calcio, por ejemplo, que es de 1 gramo por día. O por lo menos eso es lo que está indicado. Si quieren, pasamos a, vemos cómo se maneja la eclampsia, vemos todo lo de hipertensión y después pasamos a la diabetes. ¿Qué decís? No, porque, a ver, debe ser calculo que en la 7, porque no, en la 8, porque yo tengo, viste que tengo los resúmenes, así que, bueno, nada, igual. ¿Cuál era la diferencia entre la preeclampsia y la eclampsia? La eclampsia se manifestaba o había presencia de la convulsión, ¿no? Tenía este manifiesto. Y lo que se hacía particularmente, esperamos un segundito.
sale Pilares. Perdón porque me estaba quedando sin batería. Viste que yo lo quería hacer de la compu y no pude, no me salía la audio, pero bueno, nada, no me percaté de conectar. Seguimos. Entonces, dijimos que en la eclampsia, que era un estadio un poquito más de la preeclampsia, ¿no? Ya empieza a haber presencia de proteinuria y una disfunción orgánica, y en este caso se indicaba el sulfato de magnesio. Esto fue una de las preguntas porque particularmente habían dicho, había una trampa ahí con la pregunta de que si no producía toxicidad y demás, que claro está que sí produce digamos, toxicidad, porque el manejo se hace un manejo, por ejemplo, como gradual, o sea, durante la crisis, durante el mantenimiento y después como con un seguimiento de 24 horas. Entonces, en estas dosificaciones que para mí en este momento no es importante, sí la administración, pero acá se hace a través de bomba, lo decía de que se manejaba con el Ranger lactato y demás. A mí me parece que eso ahora no, como que centrarnos en eso no, en este momento no es necesario, eh, pero sí, por ejemplo, que durante el evento, durante la crisis en sí, de la convulsión, se administraban 5 gramos intravenosa, siempre por bomba, ¿no? Y después durante el mantenimiento se hacía 1 gramo, o sea, más dosis durante el episodio, mantenimiento 1 gramo, y después iba continuando por las próximas 24 horas, iba administrando también. Recordame, que no lo tengo medio a mano acá, cuál era el antídoto, que me acuerdo que era el calcio. Glutamato de calcio. Eso, el gluconato de calcio. Era el antídoto, también eso lo preguntaron, si el sulfato podía provocar el magnesio, si podría producir toxicidad. Sí produce, sí puede producir, no es que siempre va a pasar, pero sí puede producir, y bueno, y el antídoto, el gluconato del calcio. Después, sí, sí, exactamente, sí produce. Sí, ¿te acordás que ahí decía que había que tener el seguimiento de los reflejos patelares, todo ese tipo de cosas para ver cómo venía con el tema de, que eso era lo que nos daba la pauta en realidad de la toxicidad? ¿Te acordás? Eso lo vimos, lo mencionamos. Bien. Después, a ver, estoy viendo si tengo alguna anotación. Algo de más. No, acá no. No, yo tampoco. Bueno, ahí ya más o menos vamos, ¿no? Entonces dijimos que la preeclampsia, que es un paso antes a la eclampsia, la preeclampsia que sea interpretada en el primer trimestre a partir del screening nos daba la posibilidad de poder indicarle a la paciente el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Para, exactamente. Y en el caso de que no haya un buen manejo y que esta situación se empeore, que va a derivar en una eclampsia en sí, ya había que administrar, o sea, la paciente ya va a venir con una mayor disfunción, alteración en los laboratorios, y también clínicamente va a empezar a manifestar, ¿no?, esto de tener convulsiones y demás. Eso ya es el manejo con el sulfato de magnesio, como dijimos, en crisis, mantenimiento, y durante las próximas horas se administran distintas dosificaciones. En el caso de que no estén los reflejos, que veamos de que la persona pierde la conciencia y demás, ya eso es una pauta de alarma de que la persona está padeciendo un síndrome de toxicidad,
y se administra el gluconato de calcio para revertir esta situación, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Bien. Sí, yo más adelante habla lo del síndrome de HELP, pero bueno, en tal caso volvemos solamente por eso, que sería el estadio más grave de la hipertensión, pero así avanza el diabetes. Entonces ahora hablamos de la diabetes en sí, porque después mencionaba lo de las complicaciones, ¿no? Espera. Bueno, a ver, aquí tengo anotadas las diabetes. Entonces tenemos que se realiza el tamizaje, la glucemia en cada, bueno, se mide, ¿no?, en todos los trimestres, pero bueno, acuérdense que la prueba de la tolerancia a la glucosa es entre la semana 24 y la 28. Dijimos que la diabetes tenía aumentar el riesgo a las macrosomías, a los polidramios, que era mucho líquido amniótico, y también predispone a la preeclampsia, a distocia de hombros, parto por cesáreas, alteraciones metabólicas y también la muerte fetal. Entonces, la diabetes mal controlada, en líneas generales, lo que puede producir abortos espontáneos o malformaciones congénitas. Acá hay algo respecto a lo que es la diabetes, que creo que también está en otro parcial, que decía de que si estaba alta la glucemia, se indicaba medicación. Y en realidad no, porque si, por ejemplo, en nuestra primer consulta, la paciente, dadas las condiciones, vamos a decirlo así, le tomamos la glucemia y está alta, bueno, ¿no? Empezamos a buscar, ¿no?, la consecuencia, no sé, comiste hace cuánto, o si ya tenía antecedentes y demás, pero nunca se medica de una. Lo que hay que hacer es indicar siempre, mejorar las dietas, indicarle los ejercicios pertinentes para su etapa de embarazo. Y bueno, si con esto no funciona, recién ahí se indica medicación. Y también decía de que la diabetes gestacional, obviamente que después del alumbramiento, después del parto, podía mejorar, porque si la causal es la gesta, se supone que cuando termina la gesta, esto terminaría, digamos. Pero dice que tiene como mayor después predisposición con los años a padecer de una diabetes tipo 2. Bueno, de la diabetes, creo que no sé si había alguna otra cosita más ahí. Bueno, este está medio rari en cuanto al orden, ¿no? Pero bueno, lo charlamos ahora. Básicamente está el cuadrito, yo le prestaría mayor atención a eso. Creo que no lo tomaron a esto, yo no recuerdo que uno me haya mencionado, pero bueno, yo prestaría atención acá al cuadrito. Los embarazos generales también pueden generar complicaciones en los embarazos. Más que nada no sé, está el trastorno TT, que lo menciona ahora, ¿no? Es que, por ejemplo, los embarazos monocigóticos, a veces uno de los fetos recibe mayor irrigación sanguínea y por tal mayor nutrientes, oxígeno, y adquiere mayor peso, obviamente, el que mayor suministro recibe. Entonces, a veces, si bien a veces no es tan semejante la diferencia en peso, pero que bueno, a veces cuando son partos prematuros, yo creo que esto se refleja como mucho más, porque a veces esos 500 gramos es un montón. Básicamente, en el cuadrito te menciona, ¿no?, la diferencia entre lo que es el disigótico y el mono. El disigótico son 2 óvulos, 2 espermatozoides, en el mono es 1 y 1. La placenta en el disigótico no la comparte, no comparte el saco coriónico, no comparte la cavidad coriónica. Puede o no coincidir con el sexo, la constitución genética es distinta. Distinto es los monocigóticos, que dijimos, el origen es óvulo espermatozoide, comparten placenta, comparten saco coriónico, y la cavidad coriónica
pueden o no compartirlas o va a depender del momento en el que esté la división. Después, si coincide el sexo, en líneas generales sí, la constitución genética es igual, y abajo marca más que nada, yo en vez de frecuencia diría como prevalencia, ¿no? Hay mayor cantidad de disigóticos que monocigóticos. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hay embarazos múltiples, hay mayor riesgo de amenaza prematura de parto, o parto prematuro, mayor incidencia a veces de tener hipertensión, mayor incidencia de padecer una preeclampsia, una diabetes gestacional, casi siempre derivan en cesáreas, y también de la restricción del crecimiento, que era un poquito lo que veníamos mencionando recién, que es el síndrome TT, que es de transfusión gemelar. Bueno, eso respecto a las complicaciones que se pueden presentar en los embarazos múltiples. Después habla de la colestasis. Un poco así en el orden que venimos, hablamos de hipertensión, hablamos de la diabetes gestacional, hablamos de las complicaciones del parto exactamente en embarazos múltiples, y ahora nos vamos un poco a lo que es la colestasis. La colestasis enteropática. Espera que yo te quiero, a ver si lo tengo acá. La definición, sí. Sí, no. La alteración de las sales biliares sí, pero no. Quería leerte algo, pero no sé, no son el mismo. Bueno, no importa. Bueno, dice que la alteración es de origen hepático de la gestante, y es muy claro que este tipo de patología, la colestasis, presenta plurito palmoplantar al final del embarazo. No siempre, a pesar de que, bueno, nosotras tenemos una conocida en común que manifestó haber tenido no solamente en la última parte del embarazo, sino que el prurito lo tuvo, dice, estuve leyendo un poquito, esto se lo compartí el otro día a Mel, que es prurito sin sarpullido, pero que bueno, esta persona en particular tuvo sarpullido y lo tuvo en todo el cuerpo, digamos. Pero bueno, en la bibliografía menciona en la parte palmar, así que bueno, nada, no le presten atención al resto, pero se lo contábamos, como que para mí no todas las personas lo manifiestan de la misma manera. Los laboratorios, particularmente de la colestasis, además de esta identificación de que la persona viene y nos cuenta de que tiene prurito palmar, van a venir las sales biliares en sangre aumentada, ¿sí? Va a estar alterada la serie de lo que es el hepatograma. Y acá algo importante es que el riesgo es para el feto, pero no para la gestante. O sea, hay riesgo de muerte intrauterina. Y decía que acá, bueno, nada, el tratamiento médico en los casos más leves siempre es modificar la dieta, ¿sí? Por menor cantidad de alimentos grasos, o sea, nada, incitar a la persona que cambie el hábito de la dieta para poder mejorar esta condición. Y en el caso de que sea, ¿me querías decir algo, Mel? Picazón, manifestado como una picazón. Y bueno, en el caso de que sea, o sea, este estadio de esta patología esté como muy avanzado y que no se pueda controlar con las dietas y demás, o sea, la bibliografía menciona que hay que finaliza con el embarazo. ¿Qué quiere decir? Si quizás está más a término, y bueno, el bebé va a nacer, ¿sí? Porque como lo que mencionamos era de que el riesgo era para el feto y no para la gestante. Entonces, nada, por una cuestión u otra, está como en riesgo su vida igual. Así que bueno, creo que en ese periodo se evaluará si está como a término, si se maduran los pulmones y se puede inducir el parto o la cesárea, lo que sea, porque bueno, nada, se puede complicar mucho el cuadro. Y no mencionaba nada más, o sea, el tratamiento se supone acá que es ponerle la dieta,
esto del prurito hay que saberlo, que es calmar, que está en la última parte, casi finalizando el embarazo, y que es producto del aumento de las sales biliares y alteraciones en la parte de lo que va a ser el hepatograma. Y esto también clave, o sea, que el riesgo en realidad es para el feto y no para la gestante. Creo que es lo que más hay que saber de lo que es de la colestasis. Después, otra de las complicaciones que se pueden presentar es a nivel de la inserción anómala de la placenta. Y acá mencionaba lo que era el acretismo y la placenta previa. Y cuando decimos qué es el acretismo es la implantación más allá del endometrio. Y en cuanto a la invasión de la placenta, cuanto más sea, o sea, tiene un criterio de clasificación. Habla nosotros el otro día con Mel pensábamos que, bueno, se llama, ¿no? Placenta creta, placenta increta y placenta percreta. Y yo pensaba en AIPEO, las primeras letras del AIPEO, y el que no, Mel igual decía, bueno, viene en orden de lo que es el abecedario, ¿no? Así es por ahí para acordarse. La acreta, que empieza con A, es la que en realidad es la penetración superficial del miometrio. La increta es la que va un poco más allá, es un poco más profunda, entonces es la invasión profunda del miometrio. Y la placenta percreta es la que ya invade todas las capas y que alcanza el perimetrio, dice, o sea, la invasión de la serosa, y que ya se puede extender hasta alcanzar, por ejemplo, otros órganos de la cavidad abdominal, como la vejiga, los intestinos, etcétera, etcétera. También durante la placenta, o sea, en las inserciones anómalas y demás, es importante identificar el índice de madurez de la placenta. Para obviamente planificar el tema de los embarazos y demás. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, si las personas ya tuvieron alguna cirugía previa, si ya tuvieron algún antecedente con algún otro embarazo a nivel placentario, ¿no? Alguna patología placentaria y demás. Y bueno, se pueden indicar ecografías obstétricas, vamos haciendo el seguimiento con eso. Y con los ecodoppler. Después, a ver qué más mencionaba. Esto era el manejo del acretismo. Durante el alumbramiento, el riesgo de hemorragias posparta o de retención placentaria se debe manejar en maternidades de complejidad, un equipo interdisciplinario. Bueno, esto era un poco de lo de las CONE, ¿no? Lo de tener sangre segura, quirófanos disponibles, el personal capacitado, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, que dice que también este tipo de los acretismos son manejados o cuando hay dificultad van directamente como a cesárea. Son quirúrgicos. Bueno, después podemos decir y mencionar así como para refrescar un poco, dijimos que en cuanto a las complicaciones de lo que era placenta, mencionamos recién lo que era el acretismo, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la placenta previa, que es la implantación baja que puede producir la oclusión total o parcial del orificio cervical interno. ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, es a nivel de diagnóstico ecográfico, los signos y los síntomas, porque en este caso de las placentas previas, la gestante puede tener hemorragias o un sangrado más que una hemorragia, primeramente, ¿no? Así de una coloración de rojo brillante, que sea indolora, que se presente en la segunda mitad del embarazo y que puede o no acompañar de contracciones, perdón. Y bueno, en este caso primeramente se indica reposo. Quizás lo hemos escuchado en algún conocido, que te manifiesta de que transcurre el embarazo generalmente en reposo y se extiende todo lo que más se puede, pero que a veces tiene alta incidencia después de derivar a partos prematuros. Y también, bueno, hay que descartar también de que
a esta placenta previa, descartar lo que es que no vaya acompañado del acretismo. Bueno, la finalización del embarazo, dice, es con cesárea. Después pasa a todo lo que son las infecciones, las complicaciones del embarazo, pero con respecto a lo que son las infecciones. Arrancamos con sífilis. ¿Cómo es el manejo de sífilis? Bueno, dice que hay detección por la BDRL, que es la prueba no treponémica, en cada trimestre que se realiza, se va haciendo el seguimiento, se va haciendo esta identificación. Se confirma con el test rápido, que si mal no me equivoco era el que se hacía, ¿no?, con el pinchacito en el dedo. Y si no, después dice la mayoría de las gestantes, bueno, obviamente que pueden ser asintomáticas y que siempre hay que prestar atención en las consultas de si ya tuvo, de que no haya reinfección y las lesiones o las cicatrices que vaya dejando, ¿no?, la infección. Dice los efectos posibles, bueno, puede producir obviamente abortos, la muerte fetal, y en la Biblia también menciona de que o sea, que es la primera causa identificada con frecuencia en prematurez, en bajo peso al nacer, en las malformaciones, etcétera, etcétera. Van afectando la piel, las grietas, palmar, boca, ano, genital. El tratamiento sabemos que es con penicilina, y mal no recuerdo, bueno, no lo pedían, pero bueno, 2.400.000 creo. Y acá sí, esto es un dato relevante que lo preguntan, porque si la persona se le administra el tratamiento, ¿no?, la penicilina, y pasó un mes, se supone que el feto ya tiene la profilaxis, pero si no pasa el mes, el bebé no estaría cubierto. Así que esto sí fue una pregunta que por lo menos a nosotros en nuestra comisión se nos presentó, y que seguramente quizá lo puedan tomar de nuevo. No sé si hasta acá vamos bien o... No. Dale, seguimos. Bueno, dijimos que todos habíamos mencionado las que eran todas las complicaciones placentarias, etcétera, etcétera, y ahora estamos hablando de las infecciones, ¿sí? Recién mencionamos lo que era sífilis, y ahora vamos a hablar de las infecciones urinarias, cómo se manejan. Bueno, la detección es en cada trimestre en los urocultivos, como mencionamos al principio, y si es, obviamente que si es positivo, se trata aún sin sintomatología, porque la persona puede venir y ni saber ni siquiera que está cursando con una infección urinaria, porque todavía no se hicieron presentes todos los signos, digamos, o los síntomas, más bien, porque bueno, nosotros los pudimos identificar a partir de los laboratorios del urocultivo, ¿no? Y bueno, y hay casos que sí, que vienen y te dicen, bueno, nada, que tienen este síntoma, no sé, dolor al orinar, dolor abdominal, molestias inespecíficas, que incluso pueden empezar a tener como pequeñas contracciones o tener cistitis, ¿no? Bueno, ahí ya es claro que hay presencia de sintomatología. Y bueno, nada, dice que sin tratamiento, si la persona no es tratada, puede producir una amenaza de parto prematuro o incluso puede ascender a las vías, o sea, al ascenso de las infecciones, o sea, altas, o sea, alcanzar a nivel renal y generar urosepsis. El tratamiento que se le da a una persona con infecciones urinarias es el manejo, obviamente, de antibióticos. Y acá mencionaba la Biblia que es importante la adherencia, o sea, que la persona tenga continuidad con el tratamiento, en las indicaciones que se le den, y que no genere la medicación contraindicación en el embarazo, y también hay que identificar que la persona no sea alérgica a esa medicación. Como que nada, estar atento siempre a esas cosas. Eso en cuanto a las infecciones urinarias. No sé si de ahí algo más o quieren que sigamos con lo que es tuberculosis. Bien, tuberculosis. Entonces, acá en tuberculosis decía de que la identificación
tiene mucha carga la parte de lo que es la clínica. Nosotros cuando se presenta, la persona te va a empezar a contar que, no sé yo, que bajó de peso, que tiene tos crónica, etcétera, etcétera, y después nosotros lo vamos a acompañar para terminar de confirmar si ya tenemos la sospecha, o porque te dice que estuvo con un contacto estrecho, que convive y demás, vamos a pedir diagnósticos. El otro día hablábamos de, porque acá, bueno, pide diagnósticos radiológicos, pero nosotros no nos olvidemos de que la persona está cursando un embarazo. Entonces, bien, bueno, nada, el manejo también de la solicitud de la imagen para, bueno, en este curso del embarazo. Y también se pide la prueba de BAR, que es la prueba de los ácidos resistentes, para esta identificación. Bien, nada, volvemos entonces. Ya mencionamos lo de la infección de la tuberculosis, ¿no? Que era la importante la sospecha clínica, lo que podía manifestar la persona, esto el bajo peso, la tos crónica, nosotros lo terminábamos de confirmar con imágenes, con diagnóstico por imagen y la prueba de los bacilos ácidos resistentes, ¿sí? Nada, dice que es potencialmente grave para la persona gestante, es la primera causa de muerte no obstétrica. Menciona, bueno, José Cepas en la región Quinta y demás, pero bueno, nada, es importante saber de que hay personas que fallecen por esta causa y que no es de origen obstétrico, ¿no? Después dice que, bueno, que es rara la afección del recién nacido y que más que nada tiene que ver con el compromiso de la salud de la gestante. Indica el tratamiento de antibiótico combinado, es prolongado, hay que fijarse la adherencia que tenga la persona y la elección también del antibiótico, que no sea, como mencionamos anterior, que no tenga contraindicación y que no sea alérgica también. Acá habíamos identificado que había que evitar 2 medicaciones en particular. No sé si eso estaba en la diapo, porque hay cosas que yo fui agregando y no sé si eso estaba menos. Bueno, está indicada, o sea, hay que evitar la streptomicina y la etionamida, esas son las que están contraindicadas, digamos. Después hay otras que son otras medicaciones que sí serían las que están, pero como no las mencionaron, tampoco esas no las vamos a, solamente las que hay que evitar en el embarazo. Pasamos al seminario número 8, si mal no recuerdo. Bueno, las complicaciones entonces de lo que es durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y porperio. Y decimos que, ¿qué es la maternidad materna? Dice, bueno, son las muertes que ocurren durante el embarazo, el parto y el porperio. Ahora vamos a ver las etapas del porperio, pero acá menciona de que las complicaciones pueden ser consideradas en el porperio hasta el día 42, después del alumbramiento, ¿no? Dice que el concepto de la muerte tardía incluye hasta el año y que tiene que ser obviamente que con las causas relacionadas con lo que fue o que se fueron agravando con el embarazo, pero que no por otras causas, un accidente, un traumatismo, etcétera, etcétera, eso no incluiría. Después, entonces habla de la clasificación de que, bueno, estas muertes pueden ser obstétricas directas, que resultan de las complicaciones obstétricas del estado de gestación, del embarazo, bueno, durante el parto puerperio, por las intervenciones, por las omisiones que se hicieron durante este transcurso, por un tratamiento incorrecto o por una cadena de acontecimientos, ¿no?, que derivó a la muerte de la persona. Las complicaciones de la hipertensión, embarazos, hemorragias, etcétera, etcétera. En caso contrario, ocurre con las muertes indirectas, que, bueno, que resultan de patologías preexistentes o que fueron evolucionando durante el embarazo, pero que no son de origen obstétrico en sí, sino que se fueron agravando por este embarazo. Por ejemplo, como la tuberculosis, menciona el COVID, el HIV, patologías crónicas
autoinmunes o las oncológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que, bueno, una de las mayores complicaciones de muerte materna siempre fueron por muchísimos años el aborto inseguro, y que a partir de la ley 27610 disminuyó en un 90% esta causa. Entonces, esto puede ser una pregunta parcial. Que a partir de la ley que disminuyó en un 90%, es un montón. Eso por un lado. Después menciona el resto. Para mí, nada, esto de la expresión de inequidad de género, socioeconómico, social y cultural, eso ya lo sabemos de otras materias. Me parece que nada, hay que pegarle ahí una miradita nada más, pero no de más. No centrarnos ahora en este momento. Bueno, ¿qué decimos? Para evitar las muertes maternas, ¿qué es importante tener en cuenta? Hay que tener en cuenta el marco legal de la salud sexual y reproductiva, que existan políticas y programas de salud sexual y reproductivas, que haya una capacitación resolutiva de los servicios, accesibilidad y formación de los recursos humanos. Nada, ¿no? En cuanto al trato digno, el enfoque de derechos, que no haya no haya mayores demoras, diagnósticos oportunos, los manejos de las emergencias obstétricas como corresponde. Había una imagen ahí, y me acuerdo que uno de los docentes hacía siempre mención que el foco estaba más que nada en la parte ya, incluso desde la parte de admisión, o sea, la falta de la capacitación del personal y bla, bla, bla. Eso lo vimos después cuando fuimos a las experiencias de la maternidad. Seguimos. Bueno, pero hay algo más allá también de lo que es la muerte materna, que son los near miss. ¿Qué son los near miss? Son las casi muertes, digamos, de las personas gestantes, que bueno, fue durante embarazo y parto y puerperio, que amenazaron su vida, digamos, y acá mencionaba de que, bueno, pero que al final logró sobrevivir. Y el near miss se considera hasta el día 42 del puerperio, ¿no? Que coincide con lo de la muerte materna, que era hasta los días 42 de puerperio. Y en este caso en particular, ¿no? De esta morbilidad que se le genera hasta near miss, lo más importante acá es identificar las causa raíz, que llevaron a esta persona a esa situación, para poder mejorar la atención, mejorar o establecer políticas en salud, políticas públicas, para reducir, ¿no? Estos eventos adversos que se fueron presentando, y nada, para mejorar, sería más que nada para poder, como dijimos, mejorar el sistema, y hay que dejarlo escrito en la historia clínica de la paciente, estos eventos que se fueron produciendo. Después pasaría, a ver, está el modelo, que eso no creo que lo tomen. Sí, acá habla de las... Bueno, nada, y también siempre tener en cuenta, ¿no? Esto de las que hablamos recién, de las inequidades, las barreras económicas, estructurales, culturales, comunicacionales, etcétera, etcétera, que bueno, que también tienen mucho que ver. Después, el abordaje integral de la morbimortalidad materna, eso no creo que... eso no... Por eso. Bueno, acá, mirá, espera, a ver, medio impacto de la enfermedad, dame un segundo. Hay algo de... ahora vamos a hablar de la maduración pulmonar, pero viste que acá en la eclampsia, nosotros vimos que dijimos que la eclampsia se caracterizaba porque la persona empieza a presentar estos
esto de las convulsiones, y hay un cuadrito sobre el manejo al respecto, no sé si eso lo querés que lo digamos rápido. Bueno, entonces, para que no nos confundamos, volvemos un poquito a lo que era de la hipertensión al manejo de la eclampsia. Dijimos, acá hay un cuadrito más adelante que habla de los objetivos y las actividades. Cuando dice no intentar abolir el cuadro, es que quiere decir de que hay que dejar que la convulsión se desarrolle, digamos, pero que sí, bueno, acá dice solicitar ayuda, obviamente prevenir la disforia materna, aspiración y traumatismo, quiere decir, bueno, nada, ¿no? Que la persona se broncoaspire, y siempre establecer esto de las medidas de bioseguridad, ¿no? De lateralizar la persona, colocar el brazo debajo de la cabeza, la persona flexionado para que no se golpee. Acá hay algo que nosotros no estuvimos de acuerdo, es que dice que se le coloca tubo de mallo y mordillo a la persona. Nosotros en ABCCO vimos que en realidad esto puede producir de que la persona en realidad te lastime a vos, así que nada. Con colocarla con la posición de bioseguridad parece que es suficiente. Aspirar las secreciones, acá se habla como que está internada la persona, ¿no? Las barras elevadas y protegidas para que no se vaya a caer, la sujeción si es necesario, soporte respiratorio con máscara de oxígeno, oximetría de pulso para ir controlando cómo viene la saturación, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? La prevención, acá era lo que les decía, del sulfato de magnesio, 5 gramos en el caso que esté durante el evento, en el mantenimiento 1 gramo, ya baja la dosificación, y dice que el manejo o sea, se supone que la persona que está con un episodio de eclampsia porque tiene la presión alta, ¿no? Está con una hipertensión, entonces se indica la betalol. Es una de las medicaciones que de última para el manejo de esto me lo acordaría, el resto no sé, pero yo la betalol me lo acordaba. Vigilancia del feto, control del tono, siempre ocultación y monitoreo continuo de lo que es la vigilancia fetal. Se controla la diuresis con la sonda Foley y se va controlando, ¿no?, la cantidad por hora, el registro. Bueno, nada, pues los gases en sangre, la corrección de la acidemia, y de laboratorio las complicaciones de gel, falla renal, la coagulopatía, etcétera, etcétera. Después dice finalización del embarazo y una vez estabilizado el estado de la madre y el feto. No se recomienda administrar drogas tipo diazepam ni la fenitoína, que son las que siempre mayormente se aplican cuando una persona no está en gesta y que está con una convulsión, ¿no? Acá estaría como contraindicado o no está indicado, no se recomienda por lo menos. Bien, volvamos a un poquito más antes, que decía de la maduración pulmonar fetal. Bueno, ¿para qué sirve madurar cuando nosotros sabemos que tiene una amenaza de parto prematuro? Bueno, se administra inyectable a la gestante glucocorticoides para poder hacer la maduración del feto. ¿Dónde se hace? Se hace a partir de la semana 24 y 34 de embarazo. Se administran 2 drogas, 2 glucocorticoides. Uno es la betametasona, dice que es una ampolla intramuscular, 12 miligramos cada 24 horas y que son 2 dosis. Y la otra medicación que existe es la dexametasona, que también se aplica una ampolla intramuscular de 6 miligramos cada 12 horas, pero son más cantidad de dosis, son 4. O sea, como que va compensando, ¿no? Una tiene mayor gramos, cantidad de miligramos, menor cantidad de dosis, y el otro tiene menos dosificación, pero más cantidad de dosis, digamos. Eso para lo que es la maduración pulmonar. Sí hay que saber en qué semana se da, y las 2 medicaciones, para mí eso es, cuáles son las medicaciones y en qué semana se aplica. Eso en cuanto a maduración. Después pasamos acá está, bueno. Lo del, esto ya no, pues se van a perder. Y hablamos de las complicaciones, pero ahora del trabajo de parto, particularmente del trabajo de parto que se pueden presentar.
hablamos de la distosia de la contractilidad, yo ahí me anoté, de que es la disminución de la contractilidad uterina, las contracciones no alcanzan las intensidades suficientes o no coordinan lo suficiente como para poder dilatar el cuello del útero. Ahí hablaba particularmente de la hipertonía, la hiperdinamia y la policistolia. Después, las presentaciones anómalas, que son de cara de frente, transversa y podálica, o completa incompleta. Que hacía esto, ¿no? de que conocer de cómo se presenta el feto en el canal de parto me va a dar la posibilidad de saber cómo hacer el manejo del mismo, la maniobra, o si va a estar derivada, por supuesto. Porque hay quizás obstetras que están más cancheros y pueden rotarlos, pueden acomodarlos, hay otros que no se puede, ¿no? Después, la distosia de hombro, lo define como el enclavamiento del hombro anterior por debajo del pubis. Eso es lo más importante ahí. La distosia ósea es la patología en la pelvis o en el feto, que hay una desproporción, que era lo que mencionábamos anteriormente, que el feto por ahí que es muy grande, o sea, tiene mayor de 4 kilos, y ahí si la persona tiene estrechez pelviana es como que nada, no condice. La distosia cervical, funcional o anatómica, el desprendimiento de placenta non inserta, que puede ser total y parcial, esa es también una complicación del trabajo de parto, las roturas uterinas, que pueden ocurrir durante el embarazo o durante el trabajo, y el riesgo aumenta cuando la mujer tiene antecedentes de cesáreas previas, ¿no? Lo del útero, de la infiltración hemática, eso no sé si lo van a tomar. No creo que no estuvo ninguna, ni Mondor, ni lo del útero de Cuvelier. Eso creo que no estaba. Políticas, me parece que no. Sí, el sufrimiento fetal aguda, de la forma crónica de la restricción, y la forma aguda más frecuente, eso no sé tampoco, el sufrimiento fetal agudo. Y después la amenaza de parto prematuro, la rotura prematura de membranas, eso sí, porque ya lo fuimos mencionando, y las infecciones amnióticas, que es la corioamnionitis, la colonización de las bacterias en la cavidad amniótica, que dice que puede ser por gémenes aeróbicos y anaeróbicos, y esto nos contaba la profesora que se puede presentar porque a veces se realizan muchos tactos en el trabajo de parto, le realizan muchos tactos, o no sé, durante el nacimiento se utilizan forceps y demás, y como que eso te predispone a este tipo de este tipo de infección, ¿no? Después habla de las hemorragias posparto. ¿Qué es una hemorragia posparto? Es el sangrado anormal y excesivo proveniente del sitio de inserción placentario, de traumatismos del tracto genital o las estructuras adyacentes. O sea, estas son como las 3 derivaciones. Puede provenir de la inserción de la placenta, del tracto genital o de estructuras, ¿sí? Que no necesariamente, o sea, hay que identificar de dónde proviene el sangrado. Dice que el sangrado normal, fisiológico, después del nacimiento es de 500 mililitros. Y la hemorragia posparta severa se considera cuando el sangrado excede o está de 1000 mililitros o muchísimo más, ¿no? También lo clasifica esta hemorragia posparto severa, la identifican temprana, que puede ocurrir dentro de las 24 horas, o tardía, que es cuando aparece después de las 24 horas. Y dice, a partir de las personas anémicas, hay hay un compromiso hemodinámico, etcétera, etcétera. Y decimos, ¿por qué se pueden producir las hemorragias? Dijimos que hay un cierto parámetro que es normal, ¿no? Cuando ya no es normal, que era a partir de los 1000 mililitros, decimos de que, ¿qué es lo que pasó? Pues se puede producir por los trastornos de la contractilidad uterina, que es insuficiente en el alumbramiento. A veces nosotros sabemos, porque ahora vamos a hablar del manejo del tercer periodo, de que se administra oxitocina para las contracciones, para lo que va a ser el trabajo de parto,
pero también porque la oxitocina sigue generando contracción para después cortar con el sangrado. El tema es que a veces se administra tanta oxitocina que alcanza umbrales que llega a un punto que no hace como más efectos, por decirlo de una manera. Entonces, nada, no se puede manejar el sangrado. Y ahora vamos a ver después lo que es la parte medicamentosa, la mecánica y la quirúrgica, cómo se maneja el tema de las hemorragias. Bien, ¿cuál es la otra causa? Recién mencionamos que era los trastornos de la contractilidad uterina, que bueno, esto es el umbral de la oxitocina. Y después tenemos otra causa, que son los restos de las adherencias placentarias, que hayan quedado restos y que eso predisponga a la persona a tener este tipo de hemorragia. Después traumatismo del tracto genital, que eran los desgarros, que por eso yo les decía adelante que la definición te menciona de que nada, que en realidad hay que identificar de dónde proviene el sangrado. Después, en trastornos de la coagulación de la persona y la sobreutilización de la oxitocina en el trabajo de parto, que era lo que también estaba diciéndoles con respecto a la contractilidad uterina. Bueno, eso en cuanto a las causas. Después, a ver, esperen que doy vuelta a esto. Sí, porque acá dice que un adecuado al control prenatal es una de las principales estrategias para mejorar los resultados, ¿no? Se identifican aquellas pacientes con mayor riesgo de sufrir las complicaciones, y entre ellas la de las hemorragias, que era lo que estábamos mencionando un poco recién, y son las personas que son multíparas, es decir, que tuvieron muchos hijos, embarazos múltiples, que pueden ser, esto lo hablábamos de los embarazos gemelares, si la persona tuvo placenta previa, o sea, esos ya son indicativos de que esta persona puede predisponerse a que tenga una hemorragia, que curse una hemorragia después del parto, ¿no? Dice, las pacientes deben ser derivadas de forma oportuna a una institución de la región que cuente con los niveles de atención adecuados, ¿sí? Con lo de las CONE, con las condiciones necesarias para resolver la patología de base o las posibles complicaciones. Y después habla y esto también fue pregunta de parcial, que fue el manejo activo del tercer periodo. El manejo activo del tercer periodo consiste en la aplicación de intervenciones que facilitan la salida de la placenta, aumentando las contracciones uterinas. Dice, acortando tiempos, preveniendo la hemorragia posparto por atonía uterina. Es decir, que disminuye la hemorragia en un 60%. Esto preguntaba creo que si se le administraba, yo le llamo protocolo, en realidad se llama manejo, pero bueno, yo lo tomo como interpretación como un protocolo, ¿no? De que si disminuyen las hemorragias en un 60%, bueno, es aplicable a todas las personas, ¿no? Porque, previene un montón de que la persona pueda tener hemorragia. Y decimos, bueno, ¿y en qué consiste este manejo del tercer periodo? El manejo del tercer periodo es la administración de las drogas uterotónicas, que son los úteros retractores, que ahora los vamos a mencionar. Esto en cuanto a lo que es farmacología, ¿no? Después tenemos la tracción controlada del cordón umbilical y los masajes uterinos posteriores a la salida de la placenta. Bueno, hablemos un poquito de la primera parte, que siempre vamos de menos a más. La oxitocina, por ejemplo, es la medicación más utilizada hasta el momento. Le llaman de primera elección, porque tiene rápido efecto, está dentro de los 3 minutos. Los efectos adversos o secundarios o colaterales, como le llaman acá, son mínimos y se pueden usar en todas las mujeres. La dosificación no es tan importante. Perdón, es que de tanto hablar a veces me molesta la garganta. Después dice... bueno, dale. Solamente que sepan los compañeros que si se centran ahí a leer, que hay 3 más, o sea, en total mencionaron 4 en la diapo,
Nada, pero algunas tienen como mayor beneficio, hay unas que son similares a la oxitocina, pero hay otras que tienen efectos adversos, etcétera. Y hay algunas que son costosas, péguenle una leidita nada más. Bueno, y ahora decimos, bueno, venimos con esto del manejo del tercer periodo, dijimos que administramos medicamentosa, farmacológica, y si esto no funciona, pasamos a lo que es el masaje bimanual. Bueno, como vemos ahí un poquitito en la imagen, es para realizar, es una maniobra para que realice adecuada, bueno, en la clínica, lo que es periné, vagina, cervix, palpación uterina, bla. Nada, es una técnica que en realidad no todos los profesionales se animan a como hacerla, y bueno, nada, o sea, sería como lo segundo que se administra o se realiza después de lo que es medicamentosa, pero que no todo el mundo, no todos los profesionales lo saben hacer. Si el masaje bimanual, o sea, sería lo segundo a lo medicamentoso, como dijimos, no funciona y no puedo detener el sangrado, no lo puedo controlar, procedo al taponaje. Pero esta también tiene muchas desventajas. ¿Por qué? Porque dice que o sea, lo que se hace es como elaborar así como un hisopo con gasas para contenerlo, o sea, para generar contra las paredes, comprimir las paredes y que se detenga el sangrado. ¿Cuáles son las desventajas? Que es una técnica difícil, que se requiere experiencia, que hay que tener rapidez, que también tiene mayores riesgos de infección, porque ya no se olviden que estamos ingresando a la vía estéril gasas y demás, que obviamente que tienen que estar estériles, pero nada, en la manipulación rápida se puede contaminar los campos y demás, y nada, no está, dice que es una técnica que está como desaconsejada actualmente. Bueno, ya vinimos, medicamentosa, dijimos el manejo bimanual de los masajes, el taponaje que no está tan indicado, y si no puedo controlarlo con todo esto, procedo a la utilización del balón. Este tipo de dispositivo actúa en la cavidad uterina, que lo que hace es como comprimir la pared, que era un poco lo de la gasa, pero es como más local. Debe considerarse que el volumen intrauterino a cubrir es de 150 a 300 mililitros, pero el balón lo que tiene es que tiene una capacidad para contener hasta 500 mililitros. Entonces, el beneficio que tiene es que comprime el útero, pero a la vez permite el drenaje sanguíneo, ¿no? La tasa de éxito dice bueno, que es alta y, bueno, que evita llegar a instancias quirúrgicas, ¿no? Es la más aconsejada por su eficacia. Y si en el caso que no lo puedo manejar con esto, con esta parte yo le llamo mecánica, ¿no? Con el balón, y digo, bueno, no lo puedo contener y bueno, lamentablemente tenemos que pasar a un procedimiento quirúrgico. Hay como dos diferenciaciones, es que hay técnicas más conservadoras del útero, o sea, a través de suturas, compresivas, ligaduras y demás, como conservadora, y las no conservadoras, que son las histerectomías totales o subtotales. La histerectomía es la extracción, por decirlo así, del útero, y la total y la subtotal es la que se lleva también, digamos, en la técnica quirúrgica se lleva los anexos, lo que son las trompas, los ovarios y demás, allá toda la cavidad. Entonces, bueno, esta sería como la tercera instancia, lo que es el manejo del tercer periodo. Medicamentosa, mecánica, que era con lo del el manejo bimanual, y lo del taponaje y lo del balón, y si no, como última instancia, los procedimientos quirúrgicos. Después habla de la sepsis, obviamente, causas de muerte materna, complicaciones en el embarazo, puerperia, bla, 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 causas shock séptico en la obstetricia, endometritis, infecciones del sitio quirúrgico, infecciones urinarias, mastitis, abscesos mamarios, bla, bla, bla. Eso no sé si lo tomaron en alguno. ¿Qué más?
Exactamente, por supuesto. Y eso es pregunta, eso lo tomaron, creo, ¿no? ¿O no? Y después ya estaríamos en el seminario casi número 9. Eh, tercer periodo. Se produce la liberación. Sí, la liberación. Sí, sí, sí. Sí, o sea, para que el resto no se confunda, es que el primer sangrado, o sea, hay un sangrado que es fisiológico y que era hasta los 500 ml, que era como hasta normal. Pero cuando ya se excedía y alcanzaba los 1000 mililitros, nada, ya era considerada como una hemorragia eh, propiamente, ¿no? Sí. Y se empieza a manejar y a operar con esto de que lo que venimos diciendo del manejo del tercer periodo. Sí, o también te decía de que esperabas o la mira, o no hacías nada y esperabas de que se detuviera el sangrado. O sea, es una de las cosas. Y también, para que hay algo que no lo dijimos, pero no hablamos, nosotros hablamos siempre de la hipertensión, ¿no? Que es lo de la presión arterial alta. Acá también menciona de cómo es el manejo de la hipotensión. Y dice que en los casos de la hipotensión, cuando una persona está hipotensa, obviamente se solicitan los laboratorios, la toma de cultivos, se administra oxígeno, se previene hipotermia, se comienza, pero esto es en el caso de que, porque claro, está bien, de la hipotensión en relación a las hemorragias, tal cual. O sea, lo que se hace es administrar el oxígeno, solicitar los laboratorios la toma de cultivo, siempre por hemocultivo, se previene la hipotermia, se comienzan con antibióticos, dice, antes de la primera toma de lo que era el hemocultivo o el urocultivo, para que no esté alterada o modificada la muestra, y después dice remoción quirúrgica del foco primario, o sea, si fue, por ejemplo, no sé, porque quedó, no sé, un resto de placenta, o porque se produjo, no sé, alguna infección en el sitio, es importante hacer esta remoción quirúrgica. Y después dice de que si la tensión arterial sistólica persiste menor a 90, hay que ingresarla en una unidad de terapia intensiva y obviamente que el manejo es interdisciplinario y dice, bueno, que el tratamiento se maneja con dopamina, noradrenalina, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, hay que saber de que esto, o sea, puede llegar a ser importante porque en realidad es lo que mayor pasa en presencia de una hemorragia, ¿no? La hipotensión. Bien, pasamos al seminario 9 porque ya faltan 10 minutos para que comience el otro de bases. Y es el proceso, sí, no, decime. ¿Por qué no? Bien, hablamos rápido, rápido. Puerperio, definición médica. La definición estaba un poquito media rari. Dice, bueno, que es el periodo en el que se producen transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravias, ¿no? Todo lo que se fueron dando, esos cambios que se fueron dando durante la gesta. Bueno, y dice que este periodo se extiende convencionalmente hasta 45-60 días posparto, o sea, eso está considerado, pero vamos a ver, porque hay etapas del puerperio. Bueno, etapas del puerperio puramente en sí. Está el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas, o sea, posteriores al nacimiento, al alumbramiento, etcétera, etcétera.
Después tenemos el puerperio precoz, que va del día 2 al día 10 postnatal. El puerperio alejado va del 11 al 42 y el tardío del día 43 al 60 del nacimiento, ¿no? Y después dice que según la clasificación internacional de las enfermedades, el puerperio se podía extender hasta los 364 días cumplidos. O sea, tenemos puerperio inmediato, 24 horas, puerperio precoz del 2 al 10 día postnatal, puerperio alejado del día 11 al 42 y el tardío del 43 al 60, y que según el CIE, que era lo de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, podía considerarse hasta el día 364, bueno, de los días cumplidos, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la clasificación de las etapas del puerperio. Nada, después menciona esto de que después del nacimiento, de cómo se producen los malestares corporales, cicatrices, bla, 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 eso lo leen. Hora sagrada. Bueno, dice que es el contacto inmediato, esto fue pregunta de parcial, posteriores al parto o cesárea. O sea, se puede, la hora sagrada está en cualquiera de estas dos posibilidades. ¿Qué es? Bueno, es el contacto de piel a piel del bebé con la persona gestante, sin camisón ni ropita, dice. Dice, bueno, es un derecho, tiene múltiples beneficios a corto y largo plazo. Previene la hipotermia del bebé, promueve la lactancia, tanto en partos vaginales como en cesáreas, reduce el estrés del recién nacido, la ansiedad de la persona gestante, mejora el vínculo afectivo, mejora la adaptación del recién nacido al ambiente fuera del útero, reduciendo el estrés y favoreciendo su respiración, entre otras cosas. La lactancia humana, que es como en realidad la tenemos que llamar y definir, bueno, nada, ayuda a la recuperación de posparto, previene el cáncer de mama, útero y ovario, disminuye el riesgo de la osteoporosis, una práctica económica, práctica, refuerza el vínculo, que lo dijimos recién, no genera residuos, colabora con el medio ambiente, es un alimento más completo, adaptación del crecimiento, disminuye los riesgos, las enfermedades prevalentes, bla, bla, bla. También recuerden que transmite anticuerpos, bla, bla. Nada, después habla de lo de las leyes ahí. Bueno, nada, eso lo pueden leer. Y después, yo creo que lo más importante que puede llegar a seguir es, bueno, nada, conocer que existen bancos de leche, que es para la promoción, protección y el apoyo a la lactancia humana. Se recolecta leche de la donante, se procesa, se controla la calidad, se clasifica, se entregan las terapias intensivas neonatales en las personas en los bebés, bueno, que no pueden recibir leche del familiar directo, porque presentan por ahí alguna enfermedad o bueno, nada, o que no esté por algún motivo. Y solamente saber de que existen dos bancos de leche en lo que es la provincia de Buenos Aires, que uno se encuentra en La Plata y el otro en Berazategui. No más de eso porque... mira, no. La Biblia nos cuenta de que hay dos bancos de leche nada más, y que es uno en La Plata y el otro en Berazategui. No, pero eso puede ser de que, o sea, de los espacios amigos son una cosa. Que haya un espacio exclusivo que haya un espacio amigable para la lactancia, bueno, realmente debería de existir porque, bueno, es un espacio que se le brinda a la persona para que pueda amamantar, ¿no? Claro, tal cual. Pero no todos exactamente, porque tienen que tener el espacio de edilicio, etcétera, etcétera. Pero si les preguntan particularmente de banco de leche, existen dos. Uno en La Plata y en otro en Berazategui. Y la leche ahí es como que es controlada, se procesa, no es que se la administra, o sea, la leche llega y así como así después se la administra a otro bebé, no, tiene que tener un control. Y después habla nada, de esto, de los derechos de las licencias, que por maternidad son 90 días, que al empleador se le debe presentar el certificado médico con una fecha estimada de parto, eso es lo más importante.
Nada. Después, bueno, sí hubo unas modificaciones, unos cambios en cuanto a las leyes, y bueno, dice que la persona gestante cuenta con una licencia del cuidado del recién nacido de 90 días que podrá usar, compartir y fraccionar con su pareja. La pareja o con quien comparta las tareas de cuidado de la persona gestante cuentan con una licencia de 15 días. Las licencias por adopciones van de 120 a 180 según la edad del niño o niña. La licencia de nacimiento por discapacidad también se amplió a 180 días corridos. La licencia por causa de asuntos particulares, 6 días. La licencia por fallecimiento de la pareja va de 1 a 3 meses, también según la edad del niño o la edad del niño, sí. A la licencia por atención del familiar enfermo se le suman 15 días a los 20 que ya estaban establecidos. Se contempla la licencia por adaptación escolar, se establece la licencia por tratamientos de fertilización asistida 10 días por año, y en el caso de tener un trabajo formal, el varón, dice acá, se puede solicitar al empleador permiso para asistir a las consultas. Eso en cuanto a lo que es las licencias de maternidad, las licencias, las modificaciones que hubo en esta última actualización que hubo en la ley, creo que la 10.430 y la 471. Y después, creo que hace un cierre ahí, en realidad, de la anticoncepción, también tema de varones, y menciona de la vasectomía, de esto que también se puede saber de que se puede hacer en un consultorio, que ya no es necesario llevarlo a cabo en un quirófano, que siempre que es importante indicar, ¿no? Aconsejar el uso del preservativo para prevenir lo que sea las infecciones de transmisión sexual y prevenir HIV. Siempre estar atento, tener una escucha activa, empática, atenta, y la comunicación, bueno, que sea como una herramienta que construya cercanías, etcétera, etcétera. No sé si quieren que vayamos, Mel, para que se puedan unir, si tienen ganas, de que te vayan pasando algunas preguntas por WhatsApp y vemos si podemos contestar o ayudar con algo por ahí, pero bueno. Sí, nada, esto era algo colaborativo, en realidad, para cortar un poco, charlar un poquito, y nada, a veces cuando uno